Okay, so we now have all our speakers, so welcome back. Parece que ya tenemos a los oradores conectados. Bienvenidos otra vez. Comenzamos con la cuarta sesión del día, que lleva por título Identidades digitales, ¿por qué son importantes para el comercio del siglo XXI y qué significa la DLT para las identidades digitales? Contamos con expertos de primera línea. Para esta sesión nos sumergiremos así en el mundo de las identidades digitales y por qué las mismas son importantes para el comercio internacional. Como dije, y se mencionó ya de hecho esta mañana otra vez, será Oswald Keiler quien modere el debate. Es director general de la iniciativa sobre normas digitales del CCI. Se inició hace unos pocos meses. También es el antiguo jefe de estrategia de datos de BHP, que es la mayor empresa diversificada del mundo. Ha trabajado en iniciativas que abarcan la cadena de bloques, la documentación electrónica y el comercio, datos, analítica, automatización. Así que a su disposición, Oswald. Gracias, Emanuel. Es un privilegio estar aquí hoy con ustedes. Bienvenidos a lo que creo que va a ser una sesión interesantísima y muy informativa. Vamos a abordar aquí las identidades digitales y por qué importan para el comercio del siglo XXI. Es una temática clave. Esto significa muchas cosas para muchas personas y es fácil perderse. Piensen en las normas como, por ejemplo, la ISO, donde se aborda la cuestión de las identidades digitales, o la DID, identificación DID, de la WW. Piensen en todo lo que vemos externamente. Swisspeak, Glide, Elial y toda otra serie de tecnologías. Con todos estos acrónimos es muy fácil perderse porque efectivamente permiten que se hagan billones de dólares en transferencias hoy en día. Y lo que importa es que estamos solo al principio de todo esto porque hay muchos identificadores e identidades que se pueden emplear tanto para sujetos como objetos, compañías y transporte, para permitir que todo ese valor digital en el mundo circule. Hoy les vamos a presentar una especie de viaje acelerado donde les presentaremos lo que son, abordaremos cuál es su valor, cuál es el contexto y la diversidad y por último un pequeño llamado a la acción. Sepan, por cierto, que habrá tiempo para preguntas al final de las ponencias de nuestros oradores. Si quieren hacer una pregunta, la ponen por favor en el chat, pongan cuestión o pregunta en el chat y así las abordamos al final. Sin más dilación, les presento a nuestros ponentes. Contamos con Chris Delega de Mobi, Nadia Hewitt del Foro Económico Mundial, Henrik Jensen de ATEA. Gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Gracias al público por estar aquí también hoy. Y empezamos. Les atraigo a la conversación desde la perspectiva del público. Henrik, le pregunto a usted, ¿la identidad digital puede ser difícil de entender qué es? ¿Nos explica usted a nivel macro qué es, para qué se usa? Gracias. Adelante, Henrik. Gracias, Oswald. En unos poquísimos minutos, como hemos ensayado, se lo presento. Siguiente. En Dinamarca tenemos una firma para los ciudadanos, para sus relaciones con el gobierno desde hace 20 años. Y hemos visto lo importante que esto es para digitalizar y optimizar la digitalización de la sociedad danesa. Es frustrante ver que no tenemos alternativa similar para el comercio mundial, porque esto tiene implicaciones de coste y riesgos para todos aquellos que participan en el comercio mundial. Lo que yo pretendo es facilitarles un panorama general de qué es una firma digital y una identidad digital y por qué esto debe ser el cimiento técnico para el comercio mundial. Sin esa identidad, sin esa firma digital, no vamos a poder beneficiarnos plenamente de nuestra presencia en el comercio mundial. Siguiente, por favor.
Es fundamental en cualquier relación poder demostrar la identidad de uno mismo y que se pueda también confiar en la identidad de la otra parte. Esto importa aún más cuando uno participa en el comercio mundial y cuando los flujos han aumentado tantísimo, porque el ecosistema además es muy dinámico. O sea que hay que estar preparado para ese aumento de los flujos. Si nos fijamos en lo que es la identidad digital, y esto es lo que muestra aquí, la diapositiva es el equivalente de una identidad personal o real en formato digital, que se emplea para la identificación en transacciones digitales y las conexiones que se puedan realizar. Nos centramos aquí sobre todo en interacciones sistema a sistema, donde sistemas de TIC comunican con otros sistemas de TIC y que esos sistemas puedan así verificar la identidad de la entidad en cuestión. Lo he ilustrado en la parte derecha de la diapositiva. Es bastante simple en realidad. Lo importante es que hay un tercero, del que las dos partes se fían. Tenemos a una parte interesada A, la parte interesada B y a un tercero en el que han depositado su confianza y que reconoce sus identidades. Este tercero verifica la identidad y las credenciales de cada una de las partes de la transacción. Y así se presenta una identidad digital a la otra parte y esta segunda parte pide a un tercero que verifique la identidad digital. Así es como funciona. O sea que en realidad ya ven que es bastante sencillo. Una parte clave de la identificación o de la firma digital es el estipular no solo quién es alguien, sino también la posibilidad de firmar documentos y transacciones y que ello se pueda facilitar a lo largo de la cadena de valor. El concepto de la firma digital es también bastante simple. He aquí un ejemplo. Tenemos una autoridad sobre exportaciones en un país, de una región, y la autoridad de importaciones en otro país o región. Entonces, aquí, ¿esto cómo funciona? En primer lugar, se tiene un código único de tal documento comercial específico. A esto se le aplica criptografía con la llave específica que tiene la autoridad del país exportador y esta llave se le envía a la autoridad importadora del país. Así puede descodificar el documento con la clave que se les ha facilitado y descodificar todos los documentos que se le han enviado. Así se sabe que el documento en tránsito no ha cambiado. Hay matemáticas avanzadas que sustentan todo esto, pero en realidad el proceso en sí mismo, una vez más, es bastante simple. Conviene recalcar que un documento con firma digital es bastante más seguro que un documento firmado a mano o de forma tradicional. Es muchísimo más seguro. No se puede falsear un documento de estas características. La firma digital la rastrean y identifican sistemas electrónicos. Se hace una verificación inmediata por parte de los sistemas TIC y se emite desde una agencia autorizada del país exportador. Y solo las entidades autorizadas pueden tener acceso. O sea que la entidad autorizada de recepción puede verificar que ha sido la entidad emisora quien ha emitido el documento en cuestión. Esto genera una firma digital que sea legalmente vinculante. O sea, son numerosas partes involucradas, pero la dinámica es bastante simple. Hemos identificado que puede haber hasta 20 entidades involucradas en el transporte de un solo contenedor, por ejemplo, con una firma digital que no se pueda reconocer a nivel mundial, pues no se puede saber exactamente. O sea, que la única manera de que todo esto se optimice es el aplicar firmas e identidades digitales que se empleen para el comercio internacional. Yo trabajo con Nadia
del Foro Económico Mundial en torno a todo esto y que está presente hoy aquí con nosotros sobre cómo podemos diseñar este sistema que les menciono. Hemos identificado una serie de principios para ver cómo podemos conseguir interoperabilidad mundial al tiempo que preservamos la competencia y la neutralidad en materia de competencia y políticas. En primer lugar, hay que decir cuánta confianza se confiere a la identidad digital. El control de la identidad no puede quedar bajo el control de un tercero. Hay que aceptar que además hay diferentes jurisdicciones a nivel mundial, con lo cual cada jurisdicción puede decidir hasta qué punto confían en la identidad digital y en las credenciales. Por otra parte, la facilitación de la participación debe ser clave, porque tiene que ser asequible para los diversos gobiernos y países. Una única organización no puede controlar toda la infraestructura, de ahí lo de la neutralidad. Y hasta aquí espero haberles facilitado un panorama general de lo importante que es la identidad digital y las firmas digitales y el potencial que tienen para el comercio internacional. La siguiente fase será tomar la decisión y echar a andar con estos proyectos. Gracias. Gracias a usted, Henrik. Quiero hablar con Chris, de Mobi. Para algunas personas es fácil pensar en identidad, en personas y en empresas y correlacionar estos conceptos entre ellos. ¿Puede usted echarle una mano al público que entienden efectivamente la identidad de las personas y de las cosas, pero que a lo mejor esta identidad de las cosas no les suena tanto? Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de intervenir hoy aquí. Si empiezo con la identidad, pues va a permitir que las personas accedan a aquello que si no, no podrían acceder. La identidad humana les permite acceder al sistema bancario, participar en la economía, tener una empresa, comprar una casa. Es decir, maximizar su capital humano. Y es lo mismo o similar para las cosas que tienen una identidad. La identidad puede servir de ancla para datos valiosísimos, datos que puede resolver el problema de la asimetría informativa en los mercados, haciendo que los mercados sean así menos eficientes a la hora de almacenar valor. La identidad digital para una cosa puede hacer que cualquier cosa tenga valor, cosa que hemos visto recientemente con las claves NF. Han tomado tokens para trabajos artísticos y los han transformado en atributos y activos digitales que tienen ahora valores altísimos. En este caso podríamos hablar del Bitcoin. Pero básicamente se puede transformar en un instrumento que tenga valor prácticamente cualquier cosa. Y si esa cosa está conectada y encima es inteligente, se puede conectar o se puede vincular una cosa física y convertirla en una entidad participante en la economía. Una cosa conectada al Internet de las cosas que pueda empezar a hacer transacciones por sí misma. O sea, estamos empezando a ver convergencia entre inteligencia artificial, blockchain y el Internet de las cosas, lo cual permite que cualquiera de estos aparatos inteligentes empiecen a operar cada vez de forma más independiente y realizar transacciones en la economía. Esto realmente va a ser una auténtica revolución en muchos sectores, incluidas las cadenas de abastecimiento y el comercio mundial. Muchísimas gracias, Chris. Realmente nos ha ayudado usted mucho. Ahora voy a hacer una pequeña transición y voy a hablar con Nadia. Hemos hablado de identidad, la identidad de los objetos y de los sujetos. Cuando pienso, Nadia, en la diversidad de los miembros del público, tenemos responsables de políticas, funcionarios, ejecutivos en diversas empresas. Ahora que ya vamos teniendo una idea de qué es esto de la identidad, ¿por qué importa esto?
¿Qué es lo que importa de estas identidades y cuál es el interés para las personas del público, en particular para los funcionarios comerciales y los responsables de políticas? En el mundo viejo teníamos una cadena de suministros que podía ser parada totalmente, lo vimos. Y las perturbaciones podrían llegar a ser demasiado conocidas para los responsables. Pensé en el puesto de Shanghái o huelgas en Montreal o la pandemia o lo que fuera. Importadores y exportadores necesitan saber que los nuevos proveedores no pueden esperar estas perturbaciones. Entonces, por eso hay que encontrar nuevas formas de promover la confianza y lograr que se mitiguen estas perturbaciones. Los sistemas de identidad digital de confianza mundial son la clave para permitir que el comercio internacional sea resiliente, no solamente para evitar perturbaciones, sino que es esencial para las actividades cotidianas. Si tuviera que resumir un poco lo que Henrik nos estuvo introduciendo, es el hecho que la identidad y la confianza están en el centro de todas las interacciones comerciales. Entonces tenemos que responder qué proveedores puedo confiar y a cuáles les puedo vender, qué requisitos se tienen que cumplir. Hay que poder responder esas preguntas en forma eficaz y que nos den confianza. Y esas transacciones hacen que a medida que el comercio es más digital, tiene que poder conectarse la identidad digital a una organización de la vida real. Pero a la vez están repensando todos los responsables de las políticas y hasta los acuerdos comerciales. Se está repensando. Y entonces la pregunta que surge es, ¿qué pueden aportar los blockchain? Sobre todo para las pymes que necesitan participar, y eso lo veremos en las últimas horas de la jornada. Y el proceso de identificación digital hoy está como en compartimentos centralizados, las soluciones públicas, privadas. Tenemos datos de identidad verificados y hay que hacer esto cientos de veces. No es interoperable, lo que genera una enorme cantidad de información repetida y una duplicación de esfuerzos. Esto es un desperdicio de esfuerzos para todos y a la vez es muy pesado para los archivos y es difícil de manejar. Esto representa grandes retos para las pymes sobre todo. Piensen, el mismo proceso, la misma información, el mismo tratamiento que una pyme tiene que realizar cada vez que hace esto es lo mismo que va a tener que hacer un gran exportador. Entonces, hay una gran desventaja cuando uno compara una gran empresa y lo que están haciendo, por ejemplo, en el proceso de verificación de proveedores con los pequeños. Entonces, si se reducen las operaciones, se puede depurar este proceso de identificación digital y, por lo tanto, las pymes tienen una capacidad de respuesta más ágil ante las oportunidades comerciales. Y diré también que la llegada de la tecnología blockchain ha generado nuevas oportunidades de mejorar y reimaginar todos estos sistemas, porque blockchain está sincronizado y tiene ciertas características de prueba, con lo cual puede ayudar a promover la confianza y también toda la información descentralizada. Piensen en la información digital tradicional. Entonces diría que en primer lugar se mejora la identificación y esto es clave para las pymes. Gracias, Nadia. Es muy bueno esto. Y siguiendo con lo que usted decía al público, a ver si Henrik puede volver. Vamos a hablar un poco de los aspectos comerciales, los costos, los impactos, etcétera.
¿Qué piensa usted desde el panorama empresarial? ¿Por qué los ejecutivos empresariales tendrían que preocuparse por la identidad digital? Henrik. Yo diría que es 3 o 4 cosas, quizás. Por un lado, se ahorran costos y tiempo y riesgo. Y también nos permite seguir siendo competitivos. Piensen en los costos, por ejemplo. En un informe se decía que se gastan 2 a 4 mil millones de dólares en los los identificadores de identidad jurídica, los LI. Y hay que pensar que las empresas que entran en estos sistemas van a tener mucho más seguridad y ahorrar costos. La identidad se verifica una vez, la firma está en un lugar. Y cuando hicimos esto, pensamos en que habrían unas 50,000 identidades, pero seguramente esto ya se multiplicó varias veces. A la vez, hay que tener en cuenta que hay otros que pueden ser sacados, y si pensamos en el tiempo, podemos mandar la identidad de los nuevos clientes. Hay que ver si es la persona adecuada, la empresa apropiada, y a la vez se puede reducir una actividad compleja cuando están desarrollando nuevas operaciones. Y también cuando pensamos en el riesgo, sabemos y estamos confiando en que la identidad y la firma digital que se le presenta están bien protegidos, y su propia identidad también está protegida, pero también la de sus socios comerciales. Entonces, no tienen que esperar que los otros lo verifiquen a usted. Usted es competitivo de entrada. Y entonces, hoy ya no podría funcionar en los mercados mundiales sin tener una identidad y una firma digital. Estamos en un mundo de interacciones digitales y hay que reducir los riesgos. Entonces, si alguien puede hacerlo inmediatamente sin que esto lleve varias semanas, obviamente usted va a ganar el negocio. Y yo diría que si lo hacemos ahora, en forma cotidiana, estamos preparándonos también para el futuro. Gracias, estoy de acuerdo con usted. No sé cómo las empresas pueden ser competitivas si no tienen el boletín de identidad digital, y tampoco sé cómo podríamos llegar al KW1 o 2 sin eso. Entonces, ahora quería hacerle una pregunta a Chris. Usted ha trabajado en las normas de identidad y sería bueno si usted nos explicara cuáles son los argumentos comerciales y que nos explique más este proceso de identidad desde su perspectiva. Chris, por favor, no se lo escucha. Gracias. Es temprano para mí, ya les dije. El MOBI es un consorcio no con fines de lucro que incluye desde gobiernos académicos, grandes empresas automotrices, grandes empresas, más de 100 miembros en las Américas, Europa y Asia, prácticamente distribuido. Nos concentramos en las identidades digitales y sobre todo queremos que los DLTs sean más ecológicos, de alguna manera más asequibles, más accesibles. Y la identidad es algo fundamental para su uso. Antes se tenía un número digital que podía ser un certificado de nacimiento, un número de seguridad social, pero eso lo que nos permite es anclarnos a otros metadatos que combinan las transacciones con esa persona y por lo tanto son más confiables, más transparentes. Y lo mismo ocurre con los vehículos, con las cosas. Tan seguros porque hay una identidad digital para un vehículo que puede aportar información como su ubicación en el espacio y en el tiempo, las capacidades, el peso, el daño que podría causarle a una carretera. Y todo eso crea toda una cantidad de oportunidades y utilidades posibles.
Por ejemplo, si combinan una identidad segura con la ubicación, con las características del vehículo, entonces puede pagar a medida que avanza con la movilidad. Entonces, los 27.000 millones de infraestructura que no están sujetos a costos marginales y que hoy son un bien público y logran que eso de alguna manera tengan un costo. ¿Y eso qué significa? Va a crear una nueva fuente de dinero para las infraestructuras. Desaparece el problema entonces ese del déficit en las infraestructuras y su financiación, que es un capital que está perdido por generaciones muchas veces. Entonces pueden a la vez generar oportunidades para las compañías de seguros donde se paga por el uso y realmente lo que se suscribe es lo que van a usar. Pueden tener zonas verdes que, por ejemplo, permitirían solo vehículos eléctricos. Podrían tener subsidios para estos o también hacer una huella digital para los mismos por la huella de carbono. Y todo eso es porque la identidad está marcada en todo momento y puede también aplicarse en cadenas de suministro en el comercio mundial, en todo lo que sea sector naviero, y eso es mucho más confiable y seguro de esta forma. Gracias, Chris. Yo voy a promover un poco lo que usted decía. Los miembros del público, si quieren conocer un poco más sobre las normas de identidad para vehículos, vean la DLT de Mobi. Creo que es excelente. Y lo digo, Chris, porque uno de los retos que nos preocupan en todo momento es la fragmentación. Mi objetivo en DSI es encontrar una forma de unir todas las islas digitales que tenemos en el comercio mundial y compartir la información entre todos. Entonces, cuando pienso en el panorama de la identidad, me preocupa todas estas organizaciones distintas que definen su propia identidad en la cadena de suministro. ¿Y qué haremos cuando tengamos un cierto nivel de escala? Entonces yo pensaba avanzar a una conversación interesante sobre fragmentación. No sé si, Henrik, si usted nos puede ayudar. A ver, denos un punto de vista macro sobre el panorama general de la identidad. Henrik, puedo intentarlo, pero como ustedes decían, hoy todo el mundo tiene su propio modelo de identidad. Hay numerosas iniciativas distintas. GILA, como decíamos, la Organización Mundial de Aduanas tiene una identificación. La Unión Europea tiene las UE, también el código BIC de Suiza, otros para distintos portales, etcétera. Hay numerosísimas identidades. Entonces, algo que tenemos que destacar es que no todas tienen una firma digital que esté incluida, y eso es esencial, como les decía antes. Entonces, aunque todas estas iniciativas no cambian el hecho que si uno piensa en Coastal CMA y MERSA, se requieren identidades digitales si quieren trasladar un buque de contenedores de acá a allá. Otros están utilizando sus MD singles, cargas, etcétera. Y todos tienen distintos softwares. Entonces tienen sus propios sistemas de identidad. Y ese es el gran reto, y Nadia también lo decía, es un costo oculto en el comercio bastante grande. Ahora, se han creado numerosas cosas. Recién se hablaba de lo que se está haciendo a través del documento blanco en el que trabajamos Nadia y yo, pero también esto es algo que importa a la industria, porque la tecnología ya está lista, los argumentos comerciales son claros para la industria. Entonces, la próxima etapa es lanzarse y hacerlo.
Ahora, si ustedes ven los efectos colaterales de la digitalización, es que reducen las barreras comerciales. Y las barreras comerciales permiten que haya también pequeños volúmenes de comercio. Entonces, ese es otro motivo para que se acelere. Y también yo escribí un artículo en una revista sobre cómo la digitalización, ¿no?, reduce la delincuencia, por ejemplo, el fraude, la corrupción, como lo decíamos antes. Y todo eso hace a que haya necesidad de que hayan más participantes desde el sector industrial. Pero como les decíamos, el riesgo, el costo, el tiempo, hay otros beneficios, o sea, para la industria. Hay que tener el efecto colateral de mayores volúmenes que pueden ser trasladados con menor delincuencia. Y hay muchas iniciativas, pero hay algo que tiene que permitir tender los puentes. Como les decía, la tecnología existe. Ahora hay que hacerlo. Me encanta lo de hay que hacerlo. Y yo, por supuesto, suscribo esta idea. Vamos ahora a llamar a Nadia y Chris. Desde el punto de vista del responsable de formulación de políticas, ¿qué piensa Nadia? ¿Qué se debería tener en cuenta cuando se piense en la identidad en la región o en el país? ¿Y cuánto mayor es el riesgo de este panorama divergente que tenemos? Muy buena pregunta. Sí, ¿qué hay que tener en cuenta? Yo diría, en primer lugar, los responsables para la área comercial deberían mirar hacia afuera, pero ir más allá de la industria y de sus sectores. Y creo que se verá que esto no está aislado para el comercio, no es una cuestión de comercio solamente. La digitalización se va a aplicar a todos eventualmente, pero verán que los responsables de otros sectores entienden mejor esto. En algunos diría que ya están bastante más avanzados en este sentido. Tomen algunos ejemplos. El mundo del turismo, las identidades digitales que se utiliza para los seres humanos que viajan. Y ahora se incluyen también a los responsables, a los políticos, como hay otras características que podrían incluirse también en la identidad digital. Y lo mismo ocurre con el comercio. Tenemos la identidad digna de confianza, que es digna de confianza recíproca porque ha sido verificada, y pueden agregarse nuevas características a esto. Por ejemplo, en todo el proceso de intercambio de los documentos comerciales hay otros elementos. Por ejemplo, tiene una licencia de exportación, un certificado para pasar a aduanas libres de derechos. Entonces, en vez de tener los documentos por separado, imaginen un mundo donde saben que pueden confiar en tal identidad y entonces pueden rápidamente verificar todo. Y entonces eso nos permite fácilmente compartir las identidades. Otro ejemplo, el identificador LI, quizás no todos lo conocen, pero después de la crisis financiera de 2008, las autoridades reglamentarias reconocieron que había un problema que surgía de su incapacidad de identificar ciertos fraudes o la falta de inspecciones entre regiones. Y por eso el sector financiero desarrolló el LI, identificador de identidades jurídicas. Y eso es lo que permite trabajar en las transacciones financieras. Hay mucho para decir en ese sentido. Es otro ejemplo fuera del comercio propiamente dicho, pero que se puede aplicar al mismo. Y algo más, pienso en su cuenta LinkedIn. En un mundo donde los profesionales tienen experiencia, somos como una plataforma descentralizada. Hay una información que se comparte a través de una identidad verificada
y se está trabajando también a través de otros elementos. Y otro elemento importante a tener en cuenta es que en cuanto al desarrollo de sistemas de identidades verificables, la tecnología nos permitió ya hacer cosas que no eran posibles en el pasado. Por ejemplo, en el contexto del blockchain, piensen en los contactos inteligentes y eso nos permite hacer cosas que eran imposibles. La tecnología, las políticas y la colaboración, todos juntos, pueden ser esenciales para los avances. Y un punto final, se hablaba del riesgo en un panorama muy fragmentado. Sí, efectivamente, hay dificultades que tener en cuenta al poner en cuenta los sistemas mundiales de digitalización, pero es ahí que aparece la emergencia de sistemas descentralizados como el blockchain. Es una oportunidad única para que las autoridades, los responsables del comercio, etcétera, confíen en estos sistemas para las interacciones. Pero claro, eso requiere una colaboración entre los gobiernos y las industrias para llegar a un concepto en donde las identidades y las firmas de las autoridades, así como las credenciales verificables, puedan ser reconocidas entre regiones y quizás en el mundo entero. Y algo muy importante es que hay que asegurarse que esos sistemas se reconocen entre ellos. Es una cuestión de tecnología. Confío en los procesos de otros países. Lo mismo ocurre en el mundo del turismo, donde la tecnología es fácil de crear para reconocer si un país va a otro país, pero en realidad es una cuestión de confianza. ¿Un país confía en los procesos de los otros o no? Y eso va mucho más allá de las tecnologías. Hay que establecer criterios y procesos y realmente confiar en la identificación de unos y otros. Gracias, Nadia. Recuerdo al principio de mi trabajo en blockchain, se me dijo que la Internet nos dio conectividad y blockchain nos da confianza. Chris, ahora pasamos a usted. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en una reunión de ejecutivos, están pensando en sus depósitos, su cadena de suministros, etcétera. Y saben que hay mucho valor que podrían adquirir si pudieran aprobar la identidad digital y todos estos sistemas modernos. ¿Cuál sería mi asesor hacia ellos? Perdón, mis consejos para mi asesoría para ellos? Yo les diría, súmense a algún consorcio. No hagan otro POC en un silo. Volviendo a lo que usted decía sobre la fragmentación y la explicación de por qué hay que hacer eso. Antes de que cualquier tecnología revolucionaria pueda tener un impacto, tienen que haber normas acordadas como un lenguaje, un dinero. ¿Qué hizo Dios en el Génesis cuando quiso castigar a los hombres por ser demasiado ambiciosos? Le sacó el idioma común en la Torre de Babel. Y yo antes trabajé en una empresa muy grande de automotrices. Hicimos uno de los primeros DLTs, POCs, a través de rideshare e información que compartíamos en el registro. Y lo que encontramos es, toda la gente de la industria encontró lo mismo, es que era bastante fácil establecer una estructura en una cadena, pero era muy difícil hacer algo más. Entonces, el problema no era la tecnología. El problema era llegar a la escala necesaria. Y el motivo es clarísimo, ahora que lo vemos. Es la cuestión de
tener normas y que todo el mundo trabaje con un lenguaje común que se pueda entender y trabajar de la misma manera. Y por eso que la fragmentación es un problema mayor. Si todos inventamos una rueda, no vamos a tener un coche, vamos a tener un garaje lleno de ruedas. Y hay que entender que la norma común es lo que nos permita tener, por ejemplo, Mobi y otras organizaciones del mismo tipo. Y vemos que hay este tipo de consorcios que van surgiendo sector por sector, caso por caso. No le importa su POC. No van a ir a ningún lado. Vayan a un consorcio, Hyperledger, TradeLands o Mobi o cualquiera de los otros. Júntense. Es un juego de equipos. Se trata de una comunidad. Hay que crear los elementos de como si fuera el HTTP y los buscadores de red. Y hay que tener esto también. Muchas gracias, Chris. Creo que es un excelente camino hacia la siguiente parte. Es un llamado a la acción para todos. Entonces, lo que voy a hacer es... A ver, Nadia, vamos a empezar con usted. Para el público, ¿cuál sería su llamado a la acción? ¿Qué podrían hacer en el próximo año calendario o ejercicio financiero para acercarnos más a la identidad digital y el valor que se le pueda sacar? Hay que pensar en términos globales. Eso es lo que hay que tener en mente. Los acuerdos comerciales y las políticas que ya están dando pasos para colaborar a través de plataformas interoperables hacen que el acuerdo, por ejemplo, de economía digital entre Singapur, Chile, Nueva Zelanda es uno de esos importantes que incluyen consideraciones de identidad digital. Y este acuerdo realmente abre todo un camino nuevo a través de la identidad digital y uno de los objetivos claves es facilitar las bases de comercio que puedan ser reconocidos. Y un elemento importante es tener un nivel comparable de protección. Y ese es el primer gran paso en la dirección adecuada como para superar las brechas hoy existentes y para poder lograr tener elementos prácticos en la aplicación de un acuerdo regional de comercio. Piensen en los acuerdos, por ejemplo, lo que se puedan necesitar. Hay pocos acuerdos que hablan de la identidad digital. IPA puede ser, me parece que es uno de los primeros, pero creo que hay que superar los distintos esquemas nacionales de identificación dentro del país y, como lo decía usted, Chris, hay algunos que ya tienen certificación digital disponible y que ayude con la gestión de identidad, por ejemplo, a través de las autoridades públicas. Y creo que esto debería permitir llegar a tener mayor confianza en los sistemas existentes. Y también podría ser algo abierto a los operadores. Yo creo también que hoy apenas estamos viendo lo que se está empezando a hacer a través de una identidad descentralizada. Se trabaja con los legisladores, con los reguladores para superar las barreras técnicas, pero hay que ver cuáles son las posibilidades de esta identidad y qué es lo que ofrece. Blockchain sería una solución posible. Y otros los conceptos que permiten ayudar en estas tecnologías, pero también podría pasar de algo totalmente centralizado a algo que sí se ha normalizado. Y esto va a ser algo muy importante, es tener en cuenta que se necesitan las firmas electrónicas.
Si eso no lo tienen, pero si quieren aprovechar la posibilidad de agregar la documentación, me parece que esto es una cosa importante. Gracias. Henrik, ¿cuál es su reacción? De mis últimas conversaciones con lo que me quedo es que hay que ir a por ello, hay que hacerlo. O sea, hay muchas consideraciones desde el sector privado, pero mucho interés para que se impulse la tecnología, sea blockchain o no, o de otro tipo. DLT será probablemente una mezcla al final lo que tengamos, pero de lo que va es que el sector privado se anime y lo impulse, porque la tecnología está ya muy madura. Si empezáramos hoy, entre 2 y 6 meses, podríamos tener algo conceptualmente listo en muy poco tiempo y en un año operativo. Esto va de tomar la decisión y lanzarse a por ello. Hay muchas conferencias y conversaciones al respecto, ya ha habido suficientes y realmente no hay que esperar mucho más. Chris, en relación con lo que decía usted antes, súmense a un consorcio, avancen, produzcan normas. ¿Algo más antes de pasar a las preguntas del público? Desde una perspectiva de política, lo que los políticos pueden hacer es mucho. Aunque es verdad que es terreno sin cartografiar, los políticos tienen que tener en consideración las implicaciones antitrust de estos consorcios. TradeLines acaba de conseguir una exención para ello y por eso hay que trabajar en el ámbito de la normalización para alentar los esfuerzos que se están haciendo desde diferentes vertientes. Hacer que, por ejemplo, los pagos digitales sean más fáciles, que haya divisas de bancos centrales, en fin, otras iniciativas que pueden emprender los responsables de políticas. Sin más dilación, pasamos a las preguntas del público. Si les parece, voy a leer las preguntas que nos han hecho y a quien le interese más, que contribuya. Veo que Luca ha puesto que la ley modelo de la CNUDMI sobre el reconocimiento transfronterizo de la gestión de identidad y los servicios de confiabilidad puede ser parte de la solución desde la perspectiva jurídica. Desde preguntas y respuestas, empiezo con la primerísima pregunta, que es ¿cómo podemos? Por cierto, esta pregunta no es la primera vez que la oigo. ¿Cómo podemos asegurarnos de que el flujo material físico con documento electrónico y aprobación, o sea, por una parte, el objeto está en un almacén, el blockchain y estas tecnologías digitales hacen que se muevan? ¿Cómo tendemos este puente? ¿Quién se lanza a la piscina con esta pregunta? No sé si Chris, que está en el espacio de entidades físicas, igual es el más adecuado para responder. Lo voy a intentar. En primer lugar, sabemos que las identidades digitales bien construidas no son fáciles de piratear. El blockchain, por ejemplo, hay una especie de honeypot, como se dice en inglés, y no es fácil de hackear o de piratear. Tenemos que entender bien también qué resuelve el blockchain y qué no. El blockchain no significa que cada pieza de información que se recibe sea confiable. Lo que sí significa es que se pueda tener una trazabilidad de la historia de cada parte de esas informaciones. Lo que hace blockchain es crear una identificación para un mundo descentralizado. En el mundo descentralizado de hoy en día tenemos una extraña mezcla de centralización y de descentralización. Michael Casey, que llama a esto el pecado original del Internet, es el
pasar de autoridades de identificación centralizadas hacia esta descentralización, con estos honeypots y con estos nodos descentralizados que están más abiertos al ataque. Y esto se ha convertido en un grave problema. En un cómic del New York Magazine hay un perro hablando con otro y le dice: lo bueno del Internet es que nadie sabe que somos perros. Pues bueno, la cuestión de la identificación en un mundo descentralizado es de grandísima importancia y por eso tenemos que tener datos descentralizados para esa identificación. Eso no significa que la identidad inicial sea la correcta o los datos iniciales sean los correctos, pero tienen que estar descentralizados porque esto, si no, va a reducir no solo las oportunidades y añadir riesgos, sino que además generará más errores comunes y también accidentes de representación. Muchísimas gracias, Chris. Le pregunto a Nadia. Todo esto está estupendo, dice la pregunta, pero ¿cómo nos aseguramos de que las empresas en los países en desarrollo tengan un acceso asequible a estas tecnologías? Es muy pertinente esta pregunta, efectivamente. Yo vengo del mundo de la tecnología y de la tecnología suelo ver las oportunidades. Ahora bien, es menester reconocer que hay problemas económicos, políticos que pueden generar barreras. Un contexto mundial que tampoco es perfecto y diferentes situaciones que pueden generar obstáculos para la política económica y la política digital. Además están los intereses económicos de diversas entidades que no siempre tienen los mismos objetivos en mente, ni tienen tampoco la equidad del ecosistema presente. Así que vuelvo a la tecnología. Si pensamos en sistemas de identidad digital descentralizados, sin ignorar los retos o barreras, lo que sí vemos es que algunas de estas tecnologías, que son de las más innovadoras que estamos viendo, están haciendo en mercados más emergentes, con lo cual tienen realmente una oportunidad de dar auténticos saltos cualitativos adelante. Lo estamos viendo en diversos países. Por ello, creo que realmente debemos intentar aprovechar las características que puede ofrecer la tecnología. Por ejemplo, contratos inteligentes que se conviertan en instrumentos jurídicamente vinculantes. Tenemos, además, técnicas para preservar la identidad que lo permite la tecnología blockchain y que nos permite crear sistemas más confiables, más fidedignos, ya que hay menos factores humanos en movimiento. Los datos se pueden criptografiar, con lo cual diversas partes pueden tener más confianza en ellos. Se pueden así anonimizar los datos. Se pueden conferir herramientas específicas para que dichos datos no puedan emplearse fuera de tales herramientas estipuladas. Todo esto, junto con políticas adecuadas, son de gran importancia si queremos aprovechar plenamente el interés que tienen estas tecnologías en un entorno en el que pues el contexto político no siempre sea facilitador. Gracias, Nadia. Voy a leer una última pregunta, porque parece que además con Henrik acabamos donde empezamos. Henrik nos ha preguntado, estamos en un punto en el que se pueden ir desarrollando normas internacionales. Estaba pensando en las diapositivas que nos ponía usted al inicio. ¿Qué opina usted de esta pregunta? ¿Me la repite, por favor? ¿Me repite la pregunta? No hemos llegado a un punto en el que normas internacionales pueden desarrollarse para esta cuestión de la identidad. Lo estamos, lo dije antes. No creo que necesitemos mucha más normalización, aunque también planteo que como esto debería funcionar es no teniendo una identidad global. En Dinamarca les decía antes que tenemos nuestras identidades específicas para gobiernos y empresas, y esto será lo mismo en otros países. Hace falta ahí una capa que conecte ambas entidades y luego emplear el GS1, el GILAC, los diversos enfoques existentes, que es esa parte importante. En este sentido, la Unión Europea lo está haciendo bien con IESDA.
dando los diferentes sistemas de identidad. Y hacia esto creo que vamos a ir apuntando. Porque una vez más, si queremos tener una identidad unívoca que la emita una parte, entonces, ¿dónde debe estar esa parte emisora? En África, en China, en Estados Unidos, en la Unión Europea. O sea, esto plantearía enormes desafíos políticos. Por tanto, veo que lo que nos hace falta es algo que cree un puente entre las diferentes identidades y tener ese concepto vinculado de amigos. Si alguien es confiable, este país tiene una buena manera de emitir identidades, entonces estupendo, de él me fío. También hablaba antes de jurisdicciones nacionales diferenciadas. Quizá uno se fíe de su país vecino. Sin embargo, pues a lo mejor no se fía uno tanto de un país que esté en la otra esquina del mundo, en otro continente. Y entonces es lo que hay que decidir. ¿Qué hacemos? Buscar un control manual de todo el sistema y tenemos procesos y controles hechos a mano o pasamos a otra cosa. Pero claro, esto ya dependerá de cada uno, de cada institución. Deberá cada institución decidir cuánta confianza otorga a cada parte interesada. Porque si se hace involucrando a todas las partes interesadas, esto puede llevar muchísimo tiempo. Y esto es un tanto frustrante porque ya no hace falta esperar tanto, porque tenemos las tecnologías necesarias para que cada cual controle su identidad, para que las jurisdicciones nacionales tomen sus decisiones, decidan cuánta confianza se otorga a cada cual y así no esperar hasta que el mundo se ponga completamente de acuerdo en torno a una cosa, porque esto llevará muchísimo tiempo. Por tanto, podemos tener algo ahora que realmente funcione y reduzca tanto tiempos como riesgos a nivel del comercio internacional. Bien, muchísimas gracias, Enrique. Gracias una vez más a todos los ponentes por haberse sumado a nosotros hoy aquí. Gracias a usted, Nadia, Chris y Enrique. Realmente nos ha ayudado a entender mejor qué son las identidades. Hemos aprendido sobre fragmentación y el llamado a la acción. Esto va de no tener miedo, de avanzar, de proceder, emplear todos estos medios ya en acuerdos comerciales existentes. Chris nos hablaba además de normalización, normas existentes, del contexto en general, y lo que nos decía Henrik también, no nos conformemos, avancemos con ello. Tenemos tecnologías, tenemos la blockchain, funciona, podemos avanzar. Y acabo con una nota desde la perspectiva jurídica, la ley modelo de la CNUMI sobre el reconocimiento transfronterizo de la gestión de identidad y la confiabilidad. Pistas, pues, para avanzar. Numerosos factores en movimiento del puzzle, queda ensamblarlo. Y con esto, gracias, le voy a devolver la palabra a Emanuel. Gracias. Muchísimas gracias a usted por el debate sobre identidades digitales. Ahora vamos a hacer una breve pausa. Vamos a retomar en media hora. Vamos así a conectar con el resto de nuestros oradores y después celebraremos un debate sobre qué iniciativas políticas deben emprenderse para hacer que la digitalización del comercio se convierta en realidad. Tendrá así puentes entre islas digitales. Así que no nos dejen, porque retomamos en media hora